Hola, buenas noches. Mi nombre es Matías Ramos Madrigal del tercero A y esta es mi explicación sobre descomposición rectangular de vectores. Aquí, en este claro ejemplo, vemos que calcula la magnitud y dirección del vector resultante del siguiente sistema de fuerza. La magnitud de un vector en un sistema de coordenadas tridimensionales se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. Si el vector tiene componentes, la magnitud se puede calcular. Si estás trabajando de un sistema bidimensional, simplemente omites los componentes y utilizas el teorema de Pitágoras en plano XY. Para calcular la dirección de un vector, se puede expresar de varias maneras, dependiendo de la notación que prefieras. Hay los dos más comunes, que es ángulos con respecto a los ejes. Los ángulos con respecto a los ejes respectivamente se pueden calcular utilizando las funciones trigonométricas. Por ejemplo, para el ángulo 0 en un sistema tridimensional se puede calcular fácil. El segundo método es un poquito más complicado, pero igual fácil. Desnotación de ángulo y dirección. Otra forma común de expresar la dirección es utilizando la notación de ángulo y dirección. Puedes usar la función tan para encontrar el ángulo 0 con respecto al eje y luego indicar la dirección utilizando el ángulo y el sentido del vector. Haciendo esto te dará el ángulo con respecto al eje X y luego puedes indicar la dirección diciendo, por ejemplo, el vector forma un ángulo de 0 en sentido antihorario desde el eje X. Recuerda que en un sistema bidimensional solo necesitas considerar el ángulo 0 sin preocuparte. Estos métodos te permiten calcular la magnitud y dirección de un vector en un sistema de coordenadas dado. Vectores. Ahí déjame un chiquito aquí. Vectores. Como aquí vemos, perdón si no se ve tanto la ilustración de la imagen, pero es que lo estaba haciendo la computadora, pero ya lo había grabado y no sé qué pasó con la computadora, que se me borró todo. Por eso dije, mejor le saco foto y la hago en el teléfono, pero esta no salió tan bien, porque no se ve claro el ejemplo. Pero aquí vemos los ejemplos que nos dice la clase y aquí están los vectores. Más sin embargo, los vectores son fundamentales en la física, donde se utilizan para describir fuerzas, velocidades, aceleración y otras cantidades que tienen tanto magnitud como dirección. También se aplican en campos como la informática, pero pues eso sería ya otro tema. Un vector, más que nada, es una entidad matemática que tiene magnitud y dirección. Son utilizados para representar cantidades que tienen tanto tamaño como dirección, a diferencia de los escalares, que solo tienen magnitud como la masa o la temperatura. También incluyen información sobre la dirección en la que se aplica la magnitud. Aquí vemos otro ejemplo que se determina el componente horizontal y vertical de cada vector. Aquí sí podemos ver muy claro el ejemplo y sus coordenadas aquí sí podemos ver muy claro el ejemplo. Para determinar los componentes horizontal y vertical de un vector generalmente se trabaja en un sistema de coordenadas cartesianas. Perdón por la tos. En este sistema, un vector se puede descomponer en dos componentes rectangulares, a menudo llamas componentes horizontales y verticales. Supongamos que tienes un vector
con componentes. El componente horizontal, a veces llamado componente X, se refiere a la proyección del vector sobre el eje X. Y el componente vertical, a veces llamado componente Y, se refiere a la proyección del vector sobre el eje Y. Esta descomposición en componentes rectangulares facilita el análisis de los vectores, como claro ejemplo estamos viendo aquí, en sistemas cartesianos, y es útil, súper útil, en una variedad de aplicaciones como física, etcétera. O sea, esto de los vectores es súper útil. Bueno, seguimos con el siguiente, que se suman los componentes horizontales para obtener un vector en la dirección horizontal, denotado por, es importante mencionar que cada componente horizontal se multiplica por el coseno del ángulo. Cuando sumas dos o más vectores, estás combinando sus efectos. En un sistema de coordenadas cartesianas, un vector puede descomponerse en dos componentes, una horizontal y otra vertical. Supongamos que hay dos vectores, como aquí, como en esta imagen que les dejo. Que como ven, la suma de los componentes horizontales da como resultado la componente horizontal del vector resultante. De manera similar, la suma de los componentes verticales da como resultado la componente vertical del vector resultante. La razón de la que digo yo, por la que se suma de los componentes horizontales da como resultado un vector horizontal, es porque los componentes horizontales representan las magnitudes de los vectores en la dirección horizontal o en el eje X. Cuando sumas estas magnitudes, estás combinando los efectos horizontales de los vectores originales, lo que resulta en un nuevo vector cuya magnitud y dirección están determinadas únicamente por las contribuciones horizontales. La misma lógica se aplica en los componentes verticales para obtener la magnitud y dirección vertical del vector resultante. Bueno, aquí para encontrar analíticamente la magnitud de los resultantes se utiliza el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un principio fundamental en geometría que establece una relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igualita a la suma de los cuadrados de las longitudes de los otros dos lados. Este teorema es fundamental en la resolución de problemas geométricos y tiene aplicaciones en diversas áreas. Bueno, pasamos a la última diapositiva. El ángulo se determina vemos aquí el ejemplo y vemos aquí la recta, y se forma con respecto al eje X. ¿Qué quiere decir eso? Que para determinar el ángulo entre dos vectores, puedes utilizar la función trigonométrica llamada arco tangente, también conocida como tangente inversa o atán. El ángulo entre dos vectores puede calcularse mediante distintas fórmulas que son muy fáciles de hacer. Una vez que tengas el resultado, puedes usar la fórmula anterior para obtener el ángulo cero. El arcoseno se utiliza porque el producto punto dividido por el producto de las magnitudes está relacionado con el coseno del ángulo entre los vectores. Es importante notar que esta fórmula proporciona el ángulo en radiantes. Si necesitas el resultado en grados, puedes convertirlos multiplicando por X. Y bueno, ya con esto, este método es aplicable para todo.
Entonces ya con esto doy fin a mi explicación porque se me acabó el tiempo. Muchas gracias y te espero pasar.